La 13ª ponencia, la primera de esta tarde, va a correr a cargo de Juan Corbacho Sánchez, de la Universidad de Málaga, ¿no? Y va a estar centrada, le voy a leer directamente su título, Patrimonio andalusí asociado al agua en el Valle del Río Genal y la ciudad de Ronda. Sin más, pues le paso la palabra. Bueno, ¿se me escucha bien? Vale. ¿Ahora? Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, como usted bien ha dicho, mi ponencia va a versar sobre el patrimonio andalusí ligado al agua. No me gusta llamarlo hidráulico porque creo que es una cosa más amplia lo que yo he traído y son elementos que están ligados al agua pero no funcionan a través del agua. Entonces, en el Valle del Río Genal y la ciudad de Ronda, me he resistido a poner la Serranía de Ronda porque creo que la Serranía de Ronda es un concepto mucho más amplio que yo no trato en esta ponencia. La fotografía que traigo de muestra de portada es un molino ya inexistente que se encontraba en el lecho del río Guadalevín, aproximadamente debajo del Puente Viejo. Es parte de ese patrimonio de origen medieval, andalusí, nazarí, normalmente, como veremos la mayor parte del reinado de Muhammad V, y bueno, en este caso es patrimonio desaparecido. Es muy interesante el binomio que se establece en la arquitectura andalusí con el agua. El agua y la arquitectura en época nazarí especialmente adquiere unas imbricaciones espectaculares, y aquí he querido traer una fotografía de la Casa del Chapí, porque me parece que es un patio bastante singular con los andenes y esa alberca que rompe la horizontalidad de la arquitectura, ¿verdad? Y la duplica y crea también una digamos, geometría muy bonita desde un punto de vista estético. Y también hay que tener claro que el agua en las sociedades islámicas ha representado algo mucho más que algo decorativo. Ha representado, sin duda, un recurso fundamental para la representación del paraíso en la tierra, como es la Jannah, que también se puede establecer filosóficamente que estos patios de estos edificios representan de alguna manera ese paraíso islámico en la tierra. Y claro, también voy a tratar otro tipo de usos del agua como pueden ser más funcionales, ¿no? La acequia, aprovechamiento del agua, baño árabe o mejor dicho, hammam, que creo que pueden ser de vuestro agrado. Bueno, Ronda es una ciudad, Ronda, como digo aquí, Ronda, ciudad al-Ándalus, es una ciudad en la actualidad que posee un potentísimo patrimonio legado de época andalusí, que ya está bastante trabajado historiográficamente. Ya desde, bueno, Juan Pérez de Guzmán ya hizo un excelentísimo artículo, por llamarlo de alguna manera, en el año 1910, la Real Academia de la Historia, hablando de este legado andalusí, a colación de lo que fue un malentendido con el tema de la mina y unos supuestos descubrimientos que a su debido tiempo trataremos. Y luego lo trató con gran acierto el genial Leopoldo Torres Balbás, conservador de la Alhambra y una de las personas más influyentes en el estudio y conservación, sobre todo, del Al-Ándalus. Iba a decir de la España islámica, pero mejor dicho, del Al-Ándalus. Y como venía diciendo, Ronda es una ciudad que tiene un potentísimo patrimonio andalusí, muchas veces maltratado, quizá por su desconocimiento, porque es verdaderamente amplio y muchas veces nos quedamos en los 4 o 5 ejemplos que sí están más o menos bien conservados, pero sin embargo vemos como las pervivencias morfológicas de una serie de edificios que tenemos en Ronda responden a tipologías que son netamente medievales y netamente nazaríes. Aquí la foto que traigo en esta diapositiva es la armadura del Salón Norte de la Casa del Gigante, que también es un edificio que tiene muchísima relación con el agua y que también trataremos. Es una armadura bastante exquisita y una pieza rarísima porque evidentemente no es común encontrar una armadura de material ligneo, de madera, de época nazarí fuera de la ciudad de Granada. De hecho, este es el mejor edificio palaciego que se conserva en alzado fuera de la ciudad de Granada de época nazarí.
Prosiguiendo, he traído ejemplos que son más conocidos, otros que son más desconocidos. Este considero que es de los más conocidos, ¿no? Porque en los baños árabes de Ronda, como solemos llamarlo, que a mí me ha gustado llamarlo aquí el hammam del Arrabal Bajo, hammam porque es la palabra más correcta para denominar a lo que es un baño árabe, o un baño turco, que también se le denomina, y del Arrabal Bajo porque es el sitio donde se encuentra. No hace falta quizá que lo explique, pero el hammam del Arrabal Bajo se encuentra junto a lo que fue la Puerta de la Puente, junto a la ermita de San Miguel, que se supone que en algún momento fue mezquita, y junto al puente de San Miguel o de las Curtidurías, también mal llamado Puente Romano. Aquí pues, podemos ver uno de los cupulines, en este caso del Al-Bait Al-Wastani, que es la sala templada, la sala más grande, que está dividida en tres tramos, divididos por arcos, y aquí podemos ver los lucernarios, que estos evidentemente están rehechos en el siglo XX. Pero bueno, creo que es un edificio, lo es, un edificio de grandísima importancia, uno de los baños, uno de los hammam mejores conservados. Se suele decir que es el mejor conservado de la península ibérica, puede serlo, también hay otros que compiten cerca, como puede ser el de Jaén, como puede ser el del Bañuelo, como puede ser otros que hay en otras localizaciones. Vale, aquí lo que podemos observar en la foto que está en menor dimensión, lo que queda del acceso original del hammam del Arrabal Bajo. Podemos ver cómo queda a cada lado pilastrillas que formaban algún tipo de motivo decorativo, que evidentemente está muy arrasado por el paso erosionador del tiempo. Y la foto digamos que está por detrás pertenece a lo que se denomina Al-Bait Al-Maslaj, que es la sala de bienvenida, digamos como la primera sala de lo que es un hammam. Está muy transformada, porque de hecho es la única que no conserva la cubierta, pero más allá de eso podemos observar como por cada testero, de sus 4 testeros, cada uno tiene 2 arcos. Esto es un falso histórico porque está más o menos comprobado que esta sala tenía un solo arco por testero. De punta a punta iba un arco de mayores dimensiones y por alguna razón que se me escapa, cuando se reconstruye estos arcos que son modernos, como se ven, los pilares de las esquinas son originales y lo otro es reconstruido. Pues se hace esta división que no es original. Pasamos de nuevo al Bait Al-Wastani, que es la sala templada, la sala más, digamos, más monumental, ¿no? Dividida con pilares y también con columnas que son de acarreo, son columnas y capiteles extraídos de otro punto, que además es algo bastante común. Esto se observa en otros baños árabes en Granada, se observa en el baño de la Casa de las Tumbas, que está en calle Elvira, de hecho ahora se está recuperando, se estaba recuperando, creo que está parada la obra. Vemos cómo hay columnas, algunas son de origen romano, otras son de origen califal, y pese a que el baño, bueno, ese está hecho en el siglo XII creo, pero este está hecho muy probablemente en época de Muhammad V. Ya dijo Leopoldo Torres Balbás que el patrimonio andalusí rondeño era en su mayor parte de la época de Muhammad V. Además, corresponde, como veremos, a una serie de refortificaciones que hace de sitios estratégicos en su reinado. Bueno, su reinado tiene 2 etapas, pero porque luego tuvo 2 etapas separadas en el tiempo, me refiero a la segunda etapa, segunda mitad del siglo XIV. El hammam del Arrabal Bajo de Ronda sí tiene una particularidad que lo hace especialmente atractivo desde el punto de vista del estudio del patrimonio andalusí, y es que conserva la noria que transportaba el agua desde lo que es el arroyo de las Culebras al baño. Una noria de sangre, evidentemente, que tendría un burro dando vuelta y continuamente trayendo agua por esa canal que también se conserva y llevándola a lo que es el hipocausto, ¿no? También, bueno, luego iría a la caldera, en fin, todo el funcionamiento que tiene una terma. Y bueno, lo que sí me gustaría hacer un apunte bastante interesante, y es que hay una foto de 1857 que me ha sido imposible de encontrar, en la que se observa, yo la pude ver en una conferencia que se hizo en el Palacio Mondragón, donde era fotografía antigua de Ronda, y la trajo Rafael Valentín López Flores, o Flores López, no me acuerdo, y López Flores, el que era, bueno, una ponencia espectacular, y trajo esa fotografía donde se ve la noria de los baños árabes en funcionamiento. O sea que llegó mínimo a 1857 en funcionamiento. Bueno, también puede ser que en medio hubiera una época de inactividad, pero sería raro. Evidentemente no en funcionamiento para baños, funcionamiento para alimentar huertas y demás otras cosas que habría
que habría por allí, y tenía tejado, que es otra particularidad que no ha llegado a nuestros días, evidentemente no sería de época andalusí. Y luego ya aquí ya un aspecto más novedoso, menos tratado y quizás de las primeras veces que se trata, y es que en las investigaciones que hacemos desde la Universidad de Málaga localizamos un edificio que particularmente presenta una serie de elementos que nos hacen sospechar que esto es un hammam. Esto es seguro que muchos de ustedes lo conocen, este es el bar Carmela de Ronda, en la Plaza Duquesa Parcén, es decir, un sitio un punto caliente, por llamarlo de alguna manera, del patrimonio andalusí, porque está a escasísimos metros de lo que fue la mezquita Aljama, la mezquita mayor de Ronda, de la que también quedan bastantes restos. En fin, lo que aquí vemos, muy probablemente, aunque esto, claro, habría que probarlo, pero lo he traído porque creo que es bastante interesante, ese doble arco, muy probablemente es lo que separaría 2 naves o 3 o las que fueran de la sala templada, tal y como ocurre en los baños del Arrabal Bajo, y el arco de la derecha sería el paso de una sala a otra. El arco tiene las mismas proporciones que tienen los baños árabes de Baza, el propio de Ronda, de una sala a otra, tiene exactamente las mismas proporciones. Y luego quedaría la incógnita de cómo se transportaba agua a una localización como es esa. Y yo tengo la teoría de que en eso tiene mucho que ver, y lo veremos, el aljibe que hay, el gran aljibe que está documentado en el convento de Santa Isabel de los Ángeles, que probablemente es un aljibe de época romana, que no es medieval, pero que se usó muy posiblemente en época medieval. Bueno, como ya mencionaba antes, la Casa del Gigante es un ejemplo paradigmático por muchísimas cuestiones, y una de ellas también es el agua. Como digo, este edificio es el edificio palaciego que ha llegado en mejor estado de época nazarí fuera de la ciudad de Granada. No me voy a detener en lo que es el aspecto decorativo ni el aspecto filosófico que pueden llegar a tener y religioso sus inscripciones, porque eso además ya hay otros expertos que lo pueden estudiar mucho mejor. Pero sí que me voy a detener en que este es el único patio, según comenta José Manuel Castaño Aguilar y Pilar Delgado Blasco, los arqueólogos, que el único patio documentado en la ciudad de Ronda, andalusí, que tiene andenes. Los andenes, pues, un patio con andenes que están rehundidos, como ocurre también en otros patios más monumentales, como puede ser incluso los Alcázares de Sevilla, que está construido también por alarifes nazaríes, aunque fuera en época cristiana. Y este es el único patio que tiene andenes en la ciudad de Ronda. Por eso creo que es un ejemplo paradigmático y además un edificio también bastante importante, un edificio palacial muy cerca también de la Mezquita Mayor, lo que nos habla de la posición económica y social que tendría su morador. Este edificio también posee otras 2 relaciones con el agua muy interesantes, y es que posee un aljibe de grandísimas dimensiones que también se conserva, que también veremos una foto de la boca del aljibe posteriormente, y también en las prospecciones arqueológicas que ha sufrido se descubrió un pequeño hammam de uso privado. O sea que esto también habla de la importancia que tenía este edificio, que llegó a tener un baño de uso propio, que no era común, desde luego. Aquí vemos una planta de lo que es la casa del Gigante, y podemos ver la boca del aljibe, que está en el testero este, que es la zona de servicio, y justamente la sala sur, que da a la Darbe, que era la Darbe de entrada en Recodo, ahí a la derecha nos observa en la planta para ir donde estaba el hammam que he mencionado. Y bueno, esto es lo que mencionaba antes del tema del hammam de la Plaza Duquesa de Parcén, el posible hammam de la Plaza Duquesa de Parcén, que debe estar relacionado con el aljibe que está documentado. De hecho, Sergio Ramírez González lo documenta ese aljibe en una obra que realizó sobre el convento de Santa Isabel de los Ángeles. Y lo que es muy interesante es que el acueducto de la Hierbabuena, que traía agua a la ciudad de Ronda y que es de época romana, parece ser que la torre, la foto que traigo aquí es el lado oeste del complejo de la Alcazaba de Ronda, ¿no? Lo que conocemos como el castillo, pues es el lado oeste. Entonces, vemos la línea perfectamente de muralla con los torreones y demás, que eso es nazarí, aunque tiene muchas reformas posteriores. De hecho, recomiendo un estudio que hizo Nieves Gómez Priego sobre los paramentos de la Alcazaba, porque es espectacular y trata mucho este tema. Y la torre que vemos justamente abajo, como un poco separada del conjunto, esa torre no es de época nazarí, esa torre es previa, y además tiene una canalización
justamente por encima, que seguramente sea la conexión de agua que tenía el acueducto de la Hierbabuena con la ciudad. Realmente el acueducto de la Hierbabuena trae agua por ahí. Y se supone que se almacenaba en el aljibe de Santa Isabel de los Ángeles, que está bastante cerca de este punto. Bueno, hablar de la ronda andalusí y su relación con el agua, pues evidentemente hay que hablar de la mina de agua, porque es un patrimonio que es único de nuestra ciudad y que evidentemente merece que le dediquemos tiempo y atención. La mina forma parte del complejo defensivo de la ciudad de Ronda, por lo tanto hay altas probabilidades de que fuera construido en época de Muhammad V, como digo, en ese programa de refortificaciones que emprende este monarca granadino. Y bueno, es una coracha, como se suele decir, que aseguraba el abastecimiento de agua a la ciudad de Ronda en caso de asedio. Bueno, en caso normal y sobre todo asedio, porque está muy escondida y permitía un aprovechamiento del agua que desde luego las tropas que atacasen la ciudad no podrían adivinar en primera instancia, como de hecho eso fue lo que ocurrió. Cuando se empieza a tomar la ciudad de Ronda, esto no era conocido, en teoría. Aquí lo que vemos es la salida de la mina al río Guadalevín. Bueno, la mina tiene 3 salas principales. Los nombres populares que han llegado hasta nuestro día son la sala de la arma, de los secretos y de la noria. No en ese orden, porque la de los secretos es la última. Bueno, sería la de la arma, la de la noria y la de los secretos. Son nombres un poco científicos en este sentido, aunque el de la noria sí está bien traído porque evidentemente ahí había una noria de sangre que está descubierta además de hace poco tiempo. Bueno, no hace tan poco tiempo. Lo que sí había, bueno, en fin, la sala que llamamos de los secretos es la que sí hace escaso tiempo que se ha descubierto que había otra noria, es decir, que la mina de agua de Ronda tenía 2 norias de sangre. Y lo que conocemos como sala de armas, que es la que vemos aquí, la que tienen ustedes a su izquierda, se conoce como sala de armas, pero muy posiblemente lo que se trata es de una sala de almacenaje de recipientes con el agua, de zaques en este caso, ¿no? Siempre está el dicho de ahí te mueras en Ronda carreando zaques, ¿no? Y esto viene de esos cautivos cristianos, ¿no? Que estaban, se supone no, una realidad, subiendo agua desde la mina arriba. De hecho, no está claro que las norias de sangre funcionasen siempre con animales. Puede ser, cabe la posibilidad de que también funcionasen con cautivos. De hecho, a la derecha están las cruces estas marcadas en la pared que la tradición dice que fueron grabadas por los esclavos cristianos. Tampoco tengo yo los datos para poder asegurar que eso sea así y no sea una cosa posterior. Desde luego podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero lo que sí es muy interesante son las cadenas que cuelgan de la fachada de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, que sí parece ser, casi seguro, que de hecho esto ya lo recoge Juan Pérez de Guzmán en el año 1910, que pertenecían a esos esclavos cristianos que acarreaban agua en la ciudad de Ronda bajo el dominio nazarita. Y esto se sabe que es casi seguro verdad por una cuestión, y es que esa tradición está en Ronda y está también en Toledo. Entonces, si fuera falso, sería algo bastante peculiar que se haya dado en las 2 zonas a la vez, que podría ser también. No digo que no, pero tiene viso de ser realidad. Luego también me parece muy interesante, y hay otra cosa que me refuerza en la teoría de que esto debe pertenecer al periodo de Muhammad V, que la sala llamada de los secretos, que ahí podemos ver lo que está tapado en blanco en los restos de la noria de sangre, que esta es la que no se conocía y está descubierta hace poco tiempo, tiene una bóveda vaída que es prácticamente, bueno, no voy a decir igual, pero muy parecida a la que tiene la Alcazaba de Málaga. En su zona de entrada hay una torre que se llama la Torre de la Bóveda Vaída, efectivamente tiene una, y es una torre que está más o menos documentada, que se rehace en época de Muhammad V, porque en el mismo programa de fortificación de ciudades del Reino de Granada, Málaga es una de las que se fortifica, pues evidentemente era el puerto del reino, y uno de los puntos parece ser que más se fortifican de Málaga es la entrada de la Alcazaba, justamente donde se encuentra esta bóveda que es análoga de la que tenemos aquí en Ronda.
Luego ya, si nos vamos a lo que es el exterior, es muy interesante digamos, el tipo de cómo se remarcan las dovelas en la fachada, desde el punto de vista artístico bastante interesante de la salida de la mina, y luego los vanos, que se ve uno arriba, son de arco de herradura apuntado con los alfices rehundidos, que es un tipo bastante, digamos, una cosa defensiva, pero hasta eso tiene su punto artístico. Luego he querido traer, me parece muy interesante la foto de la derecha porque, claro, vemos el lecho del río Guadalevín, y es que las fuentes cristianas nos comentan que aquí había una torre que protegía directamente la mina y que fue destruida por las tropas cristianas. No ha llegado, en principio, ningún vestigio a nuestros días, pese a que hay gente que dice lo contrario, y lo que sí puedo decir es que hace muy poco, escaso tiempo, una prospección visual que se hizo sí ha encontrado lo que parece ser un pequeño resto, pero es muy, muy mínimo, porque justo encima de la mina, pero claro, digamos, encima de la cornisa, lo que ahora serían los jardines de la Casa del Rimoro, sí encontramos ahí un pequeño torreón, pero ese no debe ser el que se refieren las fuentes cristianas, porque evidentemente un torreón desde ahí arriba no puede dar tampoco mucha cobertura, y lo que sí tiene sentido es que hubiera una torre bajo el río, justamente a la salida de la mina. De hecho, se supone que la destrucción de esa torre fue lo que posibilitó la interrupción del aprovechamiento del agua. Bueno, ahora vamos a proseguir con los molinos del Tajo, que me parece otro de los elementos más peculiares, ¿no? Y más interesantes. También de alguna manera forma parte de lo que es la fortificación y el sistema defensivo de la ciudad de Ronda en época nazarí. Y la foto que aquí he querido traeros, yo creo que es bastante significativa, porque vemos toda esa hilera, si me permiten el adjetivo tan bonita, de molinos como desparramados por el Tajo aquí cuando todavía estaban en funcionamiento. Y esta es una foto que pertenece al estudio de Jean Laurent. Más o menos la fecha debe ser 1870, o más o menos las fotos que tiene de Ronda se suelen fechar en ese año. Y podemos ver la cantidad y la profusión de molinos que había. Se dice que incluso, creo que he escuchado de 16 o 17, bueno, en fin, el dato ese no es tan relevante, como sí que vemos que los molinos en esta fotografía están bastante conservados. Vemos como los vanos que se abren, menos el último de abajo que tiene los vanos más grandes, vemos como los de arriba, los vanos son muy pequeños, vemos como son una arquitectura muy arcaizante, ¿no? ¿Verdad? Que es una arquitectura poco evolucionada. Quizás ahí estaban muy parecido a como estuvieron en época medieval, porque como ha llegado a nuestros días, la mayoría están muy, muy modificados, porque a principios del siglo XX se modifican, como ahora veremos en unas fotografías que he querido traer. Aquí podemos ver dos molinos, esta foto es de este mismo año, dos molinos que estos son los del Planchao y el molino de Cabrera, que como podemos ver tienen un revoque en la fachada muy típico de la serranía de Ronda de los años 10 y 20 del siglo XX, que es cuando posiblemente se reformaron, y lo que sí se conservan todos los molinos originales son los cárcavos. Los cárcavos del molino, que es esa bóveda donde está, digamos, en la planta inferior del molino, eso sí es original, pero las partes superiores están muy modificadas. Aquí lo podemos ver como los vanos son muy grandes, las ventanas son extremadamente grandes, que eso no es como lo vemos en la foto cuando los molinos presentaban un estado mucho más original. Los molinos del Tajo de Ronda eran propiedad real de la Casa Nazarí, como lo eran también los molinos de la calle San Juan de los Reyes de Granada, y que también se conservan algunos. Y claro, deben pertenecer con gran probabilidad al periodo de Muhammad V, porque de hecho, como he mencionado antes, el estudio que analizó los paramentos de la Alcazaba de Ronda, que lo hizo Nieves Gómez Priego, estableció un tipo de mampostería enripiada muy específico para estas construcciones nazarí, y también se encuentra aquí en estos molinos del Tajo. Bueno, como ustedes sabrán, los molinos también, desde el aspecto más patrimonial, están en un estado de grandísimo riesgo, de peligro de su integridad. Bueno, ya la integridad no la tienen. Y aquí lo que podemos observar es uno de los molinos que está destruido. En la foto izquierda podemos ver un muro ahí medio destruido, que incluso
integra en él 2 piedras de molino. Y este molino yo tengo la teoría de que fue uno de los que no se restauró después de la tragedia de 1917, porque en 1917 hubo un desprendimiento de piedras del Tajo que sepultó a varios molinos, hubo fallecidos y fue una tragedia bastante sonada en la época, aunque los molinos siguieron un funcionamiento con posterioridad, porque los que sentenció los molinos fue la nueva central eléctrica de Sevillana, que todavía existe. Y claro, los molinos se cedieron a esta empresa que, para que nadie aprovechara y demás, pues lo que hizo fue desmontar todas las cubiertas imagino yo que vender las tejas y el material que se pudiera aprovechar. Y eso fue lo que ha hecho que estén tan destruidos hoy día. Aquí podemos observar a la derecha otra especie de acceso que en su día sería una pequeña portezuela con una piedra de molino reaprovechada, y justamente al fondo vemos un pequeño torreoncillo como de contrafuerte incluso que presenta esa mampostería enripiada que observamos en multitud de construcciones nazaríes. Y este molino, que hay un estudio muy interesante de los molinos del Tajo que lo hizo María Fuentes Carrasco, y este es justamente el único molino del que no pone el nombre. Y precisamente a mí me parece el más interesante de todos, porque es el único que no está reformado a primeros del siglo XX. Si ustedes pueden observar, el que presenta menos cantidad de vanos, no tiene ningún revoque que nos resulte moderno ni que haga denotar que ha habido una reforma del siglo XX. Y, de hecho, el arco que parece tan arcaizante, no tan retardatario, el arco que tiene ahí a la foto derecha se ve dentro del edificio, pero ya lo que es ya la demostración de que este es el molino que mejor ha llegado a nuestro, bueno, más parecido como debió ser en época medieval, ha llegado a nuestro día, es la bóveda de ladrillo tan espectacular que tiene en su interior y que podemos ver aquí, que también está medio moler. La bóveda ahora mismo aproximadamente está un 60% de lo que fue y presenta grandísima similitud con la bóveda que tiene la sala de la caldera de los baños árabes, que, como digo, también tiene grandes posibilidades de que pertenezca al periodo de Muhammad V. Aquí a la izquierda quiero mostrar otra vez otra prueba del calamitoso estado que tiene en este caso la acequia. Esto es un contrafuerte que sustenta la acequia que da agua que surte de agua a todos los molinos. Ha crecido un árbol en el pie de ella y la está rajando. Luego, sin embargo, no lo he mencionado, pero creo que es de vital importancia distinguir lo que son los molinos de la parte alta de los molinos de la parte baja. Los molinos de la parte alta son más pequeños, más recogidos, tienen menos, digamos, elementos arquitectónicos de interés, digamos, desde un punto de vista más tradicional, aunque son históricamente los más interesantes porque son más retardatarios y son más antiguos, pues, de alguna manera. Los de la parte baja son más grandes, tienen más magnitud, están muchísimo más reformados. De hecho, el único que está en buenas condiciones es de la parte baja, que ahora creo que es una especie de albergue, que eso en su día era la fábrica de harina de Los Cabreras. Estaba arriba el molino de Los Cabreras y abajo la fábrica de harina de Los Cabreras. Que ese creo que es el único que está en buenas condiciones. Luego, inmediatamente río abajo está lo que fue la fábrica de harina de Santiago Sanguinetti. Este hombre además fue padre del arquitecto del teatro, del original Teatro Vicente Espinel. Era de origen ligur, de origen de cerca de Génova. Ahí aquí observamos el molino, a la izquierda ven el molino de Julio Montañés, que es otro de estos que se reforma en el siglo XX. El de la derecha también lo vemos. Todos tienen ese típico revoque que, como digo, se empleó mucho en los años 10 y 20 en la serranía de Ronda. En los pueblos también se puede llegar a observar todavía algún edificio que lo presenta. Este de la derecha sí está en completa ruina y tampoco hay mucha intención de que deje de estarlo, ni este ni ninguno. Y creo que es algo triste porque es un patrimonio bastante, bueno, no, es único. Además por el enclave natural que tiene, la antigüedad, la importancia histórica como abastecimiento de harina que tiene, y además creo que sería muy bonito recuperarlo en sintonía con la recuperación que tuvo el camino del Albacar, porque los molinos del Tajo no dejan de ser la continuación del camino del Albacar. Aquí quería traer muy sucintamente el tema de la red de aljibes, porque como ronda siempre lo que es lo que conocemos como el barrio de la ciudad, que no deja de ser la traducción literal de la Medina, lo que era la Medina islámica, bueno, Andalusí, mejor dicho,
ha tenido siempre grandes problemas de abastecimiento de agua, por eso también lo de la mina de la mal llamada Casa del Rimor. Entonces, claro, este abastecimiento de agua se tuvo que sustentar de alguna manera en una red de aljibes bastante importante, de la que quedan numerosísimos ejemplos. Me he tomado la libertad de traer una foto del arquitecto Sergio Valadez, que es la foto de la derecha, de un aljibe de época nazarí, reaprovechado en época moderna, y que se encuentra en la calle Ruedo de Doña Elvira, número 26, si no voy mal, que está ya recuperado y demás. Y a la izquierda, en la boca del aljibe, aunque es lo que es el brocal del pozo está roto, de la Casa del Gigante, que es uno de los aljibes de mayores dimensiones privados que quedan en Ronda. Yo también he querido traer, aunque lo trataremos sucintamente, que es el puente de San Miguel y la puerta de la Puente, porque evidentemente están muy relacionados con el agua. El puente por ser un puente y salvar lo que es un río, y la puerta de la Puente por ser ese acceso, uno de los más importantes que tuvo la Medina en su día, y estar al pie del río Guadalevín. Aquí vemos una foto que debe ser anterior al año 1906, porque es el año cuando se demuele la puerta, y podemos ver la ermita de San Miguel. A la derecha del todo podemos ver la tapia donde se descubrió los baños árabes, el hammam, y al fondo vemos lo que era la puerta de la Puente con una, no se aprecia muy bien la foto, pero tenía una hornacina encima. Bueno, aquí lo que sí podemos observar, y aún hoy día, es el espesor del muro que tenía la puerta de la Puente, aunque también llegó muy modificada al año 1906. También podemos observar a la derecha cómo ese camino que sube hasta el Puente Viejo también tiene algún elemento de época nazarí de muralla que no está muy bien identificado. De hecho, hay una foto antigua donde se observa que ya había un arco, como una especie de contrafuerte, que es algo bastante confuso. Y el puente, bueno, sobre el puente se ha dicho bastantes cosas que parecen no ser ciertas, como su origen romano y demás. El puente presenta gran similitud con otro puente que trataremos luego, y es el puente que había en Igualeja, y que hoy día está embovedado, y que también era muy posiblemente de época nazarí, donde también vemos el mismo uso de la mampostería enripiada que podemos observar en la Alcazaba de Ronda, en los molinos del Tajo y en otros múltiples edificios. Aunque, como digo, el puente está muy modificado, las riadas, de hecho hubo una riada importante en los años 40, si no voy mal, que lo destruyó en gran medida, el pretil es nuevo, en fin, pero también un elemento bastante interesante. Y bueno, ya saltando ya al Valle del Genal, evidentemente no he traído todos los ejemplos que hay porque son numerosísimos, pero sí me gustaría traer este ejemplo por lo desconocido que es, la importancia que creo que tiene, sobre todo en la etnografía, y también como paisaje cultural, que muchas veces los organismos de patrimonio los denominan. Y aquí lo que podemos observar es el valle que se establece justo debajo de Atajate, que es donde se juntan el arroyo de la Fuente con el arroyo de Vinaló. El arroyo de Vinaló, además, que también es otro nombre de época medieval y en árabe, evidentemente. Patronímico, seguramente, el nombre de alguna familia. Y si ustedes ven en la foto, al fondo hay una casa, y desde esa casa hasta lo que vemos a la derecha del todo, esa finca, digamos, son varias, se denominan las huertas de Atajate. Es un territorio donde históricamente ha habido mucha profusión de los cítricos, y aquí se ha dado un sistema de reparto de agua que es prácticamente, bueno, sí, podemos llamarlo único en lo que es el contexto del Valle del Genal, porque de hecho le recomiendo una revisión del apeo de bienes de los moriscos del pueblo de Atajate. En el año 1571 se empiezan a apear los bienes de los moriscos que se están expulsando a raíz de la guerra de la rebelión de 1568 de los moriscos de la Alpujarra, mal llamada de la Alpujarra porque fue una guerra civil en todo el reino de Granada. Entonces, claro, cuando se empieza a hacer el acopio en el apeo de los bienes de los moriscos, se menciona el sistema de reparto de agua que tenían las huertas de Atajate. Y esto quiere decir que una finca pues tenía una noche de riego, otra finca tenía un día entero. Lo que venía diciendo, la finca esta que tiene la casa, que se ve la casa en mitad, esa era la finca más grande y sigue siéndolo, y tenía un día entero de riego. Entonces, la particularidad de este sistema de riego es que con la venida de los pobladores cristianos viejos se mantuvo, cosa que está documentada. De hecho, recomiendo el libro de Manolo Becerra Parra tratando este tema de la apeo de Atajate, donde se menciona el sistema de reparto de agua, y
Lo más curioso es que llegó, se supone, prácticamente intacto a los años 50 del siglo XX este sistema de reparto de agua. Quiero decir, gente que todavía sigue viva ha conocido este sistema de reparto de agua. Hoy día sigue existiendo, pero evidentemente no es fiel al original, puesto que la mayoría de fincas están perdidas. Lo que también existe y aumenta la particularidad de este enclave es que el nacimiento de agua que ahí se da es agua salobre y se conserva la acequia, que también es medieval. ¿Qué ocurre? Que la acequia está prácticamente enterrada en todos sus puntos y es difícilmente apreciable y ya hoy día pues, se riega con goma y con sistemas más contemporáneos. Avanzando en otros elementos que son prácticamente de indudable raigambre nazarí, encontramos la fuente arriba de Faraján. No hagan caso al abrevadero izquierdo, sino a la toma de agua del lado derecho, digamos ese pequeño de construcción de planta cuadrada que presenta un arco de herradura, sin ningún tipo de duda, bastante deforme, bastante arcaizante, que debe ser de época medieval, evidentemente, porque esto no es un arco ni moderno, ni es probable que se hiciera un arco de herradura en el siglo XVI, XVII, XVIII. Si se hubiera hecho no sería de una manera tan, digamos, arcaizante, como digo. Y de hecho, ahora es el mejor momento de visitarlo porque está ahora mismo más o menos remozado, porque esta fuente ha estado mucho tiempo en un estado bastante malo. Y siguiendo con el sistema con el patrimonio ligado al agua, es muy interesante también la fuente alquería de Parauta. Evidentemente, he traído una serie de ejemplos sucintos realmente, porque las fuentes repartidas por los pueblos del Valle del Genal, que son de origen medieval y evidentemente andalusí, pues son bastantes. De hecho, en Atajate hay otra, la fuente de la Huerta de la Nieta, lo que pasa es que esa es privada, en origen quizás fue pública, pero está en una finca privada, evidentemente tiene su complicación para poder acceder a ella y poder verla, que también es muy parecida a esta. Es una cúpula también de ladrillo, no tan bonita como esta de Parauta, porque está la verdad con el arco apuntado bastante interesante, incluso nos recuerda quizás esto se sabría mejor si nos remitiésemos al apeo, cosa que por desgracia no he hecho, pero el propio nombre de la fuente Alquería, quizás nos hace pensar que en época, digo quizás, esto es una teoría sin fundamento, pero muchas veces ocurre así, que los nombres de las fuentes son traducciones literales, ¿no? Entonces, quizás en época andalusí se llamaría Aina Alcariat, la fuente del pueblo, y pasó como Fuente Alquería. Es una cosa bastante probable, tal y como ocurrió en Ronda con la ciudad, que el barrio que nosotros llamamos la ciudad era la Medina. Lo que llamamos la ciudad prácticamente se corresponde con lo que era la Medina y no llamamos la ciudad a lo que era el arrabal alto, que es el del Espíritu Santo, ni lo que era el arrabal bajo. Es decir, que son cosas que perviven. Y como digo, al lado de esta fuente hay otro elemento interesantísimo que además también es bastante raro que haya llegado a nuestros días, que es la ermita del Señor de Parauta. Y bueno, he querido traer esta comparación porque, bueno, lo primero, yo tengo la teoría de que la ermita del Señor de Parauta es una cuba y era un moravito, una tumba de un santón islámico, que es algo que en la provincia de Málaga tenemos más ejemplos. De hecho, aquí la que vemos en pequeño es la de Parauta y la que vemos a la derecha, que es con total seguridad andalusí, es la de Cútar, que llaman fuente árabe. De todas maneras, hay más ejemplos. Hay otro ejemplo en Daimalo y hay otro en Arenas. Esos tres, la Sarquía, los tres. Y bueno, de hecho en Ronda mismo, en Ronda de la ciudad, tenemos otra cuba, que es la casa del sacristán de Santa María la Mayor, que tiene una armadura también de época nazarí espectacular, ochavada y recientemente restaurada. Esto evidentemente sería una cuba de menores dimensiones y transformada en ermita, lo cual tampoco era una cosa rara, porque si nos remitimos a la ciudad de Granada, encontramos la ermita de San Sebastián, que era también un moravito, era también digamos, la tumba de un santón. Y lo que sí vemos que la portada es más moderna, del siglo finales del XVIII, primero del XIX, con total seguridad. Y ya para ir terminando, pues me ha gustado traeros esta fotografía del puente, como se veía originalmente, esta es una foto del archivo Temburi, puente de Igualeja, que era también de época
de época medieval muy posiblemente por la factura que presenta, que es análoga a los demás ejemplos que hemos visto. Todos hemos visto que la construcción es muy, muy similar y que hoy día pues no podemos disfrutarlo porque está embovedado. Yo quiero pensar que se sigue conservando debajo, pero algo que no he podido comprobar. Yo imagino que sí, pero tanto por un lado como por otro está embovedado, entonces la visualización es prácticamente imposible. Y con eso sería todo y espero que os haya interesado y gracias por vuestra atención.